Bien, y le hemos estado contando que la Convención Constitucional definió ya el mecanismo de elección de las vicepresidencias bajo un sistema de patrocinios. Ahora vamos a conversar sobre este tema y el funcionamiento además del organismo en estos días con el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza. ¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes. Hola, Fresia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Interesados en saber primero este mecanismo, ¿no? Porque la discusión fue larga, lo conversábamos con Josefina de la Fuente a propósito de ampliar la mesa y ya esto está definido. ¿Por qué finalmente, vicepresidente, se opta por este mecanismo? Había otros que estaban ahí, este mecanismo papal, que fue como se instaló precisamente la mesa actual, con Elisa Loncón y con usted. ¿Qué ha ido variando en ese sentido? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante dar cuenta de que la práctica que hemos visto en la constituyente ha ido de alguna manera validando este formato de patrocinios para formar parte de las comisiones, para presentar indicaciones y para presentar propuestas de declaración. Nos parecía que era importante, primero que nada, valorar la práctica política de la propia constituyente como una fuente de derecho, ¿verdad? Como una fuente de la cual emergen criterios para el propio funcionamiento de la constituyente. En primer lugar, nos parecía que era importante valorar aquello por sobre la decisión del gobierno, del presidente de la República, en el decreto en el cual convoca a la constituyente, de tener elecciones mayoritarias individuales, ¿verdad?, para cada uno de los cargos. Creemos que la práctica política de la constituyente es una fuente de derecho mucho más rica y que la mesa quería también reconocer. Los roles de estas nuevas vicepresidencias, Jaime, ¿cuál va a ser específicamente? Bueno, la idea es que sea un equipo de trabajo que permita ampliar la capacidad organizativa, administrativa, política de la mesa. Hoy día prácticamente todo el trabajo que se realiza por parte de la constituyente en lo que es la dimensión administrativa y de manejo y de gestión de la constituyente recae sobre la presidenta, también Elisa Loncón y sobre mí, y creemos que es muy importante ampliar esa capacidad de trabajo construyendo un equipo más diverso, más amplio, que mejorara, ¿verdad?, efectivamente esa capacidad de respuesta. Hay muchas dimensiones del trabajo de la constituyente que es importante distribuir, hay muchos liderazgos, hay muchas posibilidades de incorporar a nuevas personas, ¿verdad?, a ese equipo de trabajo, y nos parece que es importante fortalecer esa dimensión. Con este sistema de patrocinio también cabe la posibilidad, bueno, hay dos escaños reservados, ¿no? Y también, además, cabe la posibilidad de que todos los sectores estén representados. ¿Eso cómo lo ve, Jaime? Mira, yo aquí creo que hay una cuestión de principios de por medio. Hay una convicción democrática por parte de la mesa de que la constituyente es un órgano plurinacional, es un órgano paritario y es un órgano además diverso desde una perspectiva política, social y territorial. Y nos parece como mesa que es muy importante que todos los espacios de gestión y de trabajo de la constituyente, especialmente los espacios colegiados, sean el reflejo de esa diversidad, de la plurinacionalidad y sean también paritarios. Desde esa perspectiva no hay un juicio pragmático por parte de la constituyente, por parte de la mesa. Aquí no hay un juicio de qué es lo que nos conviene más en términos de, no sé, de gobernabilidad o de qué es lo que sea más fácil para Elisa y para mí. Aquí hay una convicción democrática importante. La constituyente es plurinacional, es paritaria y se caracteriza por su diversidad política, social y territorial, y esas definiciones tienen que permear a todos los espacios colectivos de trabajo de la constituyente. Cuando me hablaba, Jaime, de que toda la labor administrativa y todo hasta ahora la instalación de la convención ha recaído en la mesa, hasta ahora compuesta por Elisa Loncón y por usted, eso tiene que ver también con un montón de tareas en esta época, en estos días, en esta semana. Y a propósito de eso, le quería preguntar de las palabras del presidente Piñera o desde La Moneda, no han tenido este saludo protocolar, ¿no?, como lo han tenido también con otros poderes del Estado. La propia presidenta, Elisa Loncón, decía que había demasiadas tareas administrativas que recaían en dos personas y por tanto había otras urgencias y se va postergando este encuentro. ¿Usted lo descarta? ¿No se van a juntar? ¿No van a tener
o no van a llevar esta invitación a La Moneda, porque decían que desde la convención tenía que ir la invitación al Poder Ejecutivo y que estaban abiertas las puertas de Palacio. ¿Es una prioridad para ustedes tener este saludo protocolar con la presidencia? Mira, todas las comunicaciones tienen dos puntos, ¿verdad? Para que pueda haber diálogo, para que pueda haber comunicación, tienen que estar los dos puntos activados. La constituyente ha recibido a muchas autoridades en estas cortas semanas de trabajo. No hemos recibido ninguna comunicación por parte del presidente de la República en ese sentido, y obviamente que la constituyente, la mesa en particular de la constituyente, está abierta y disponible para reunirse con la máxima autoridad del poder constituido. Nos parece que es muy razonable que exista un diálogo, ¿verdad?, entre la máxima autoridad del poder constituyente y la máxima autoridad del poder constituido, y ciertamente estamos atentos, ¿verdad?, a esa solicitud o a esa comunicación. Pero desde la convención no van a extender esa invitación, decían que era la inversa, ¿no?, que ustedes tendrían que extender esta invitación para un saludo protocolar o de inicio de la instalación. Mira, hasta ahora la constituyente no ha tomado la iniciativa para comunicarse con ningún poder del Estado, ha sido más bien al revés. Perfecto. Jaime, al inicio, cuando comenzaba la instalación de la convención, decía que había un proceso de instalación, usted mismo decía, en los primeros días, de 3 meses. ¿Va en los plazos que usted estimó al inicio? Mira, yo creo que sí, porque esta es la 4ª semana de trabajo. Ya empezaron a sesionar las 3 primeras comisiones provisorias que aprobamos hace algunos días atrás. Hoy día empezaron a sesionar las 5 nuevas comisiones que fueron aprobadas la semana pasada. Todas esas comisiones tienen un plazo de 30 días para entregar sus propuestas al Pleno. Al cabo de esos 30 días de trabajo van a haber pasado probablemente 2 meses de trabajo desde el 4 de julio en adelante. Y yo creo que desde ahí vamos a tener probablemente 1 semana o 2 semanas de ajuste de esas propuestas y de deliberación de esas propuestas en el Pleno para ser sancionadas. Por lo tanto, entre el segundo mes y el tercer mes deberíamos tener ya consolidado el trabajo de la constituyente, sus comisiones provisorias con las propuestas y sobre todo el reglamento sancionado, de modo tal de que durante el mes de septiembre ya las comisiones permanentes puedan instalarse a discutir las cuestiones de fondo vinculadas con el texto de la nueva Constitución. Y por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, que fue una de las más celebradas, ¿no?, cuando se pudo constituir, ha tenido también algunas diferencias. Por ejemplo, en este fin de semana aparecía una columna de Correo Sutil que decía que esa comisión en particular tiene una labor que excede lo que tiene que hacer la Convención. ¿Cuáles son, primero, los roles de la Comisión de Derechos Humanos y respecto a las palabras de Correo Sutil, no se excede la Convención con los roles que se le asignarían a esta comisión en particular? Mira, las 8 comisiones provisorias que se han establecido en las últimas 2 semanas tienen por finalidad empezar a generar las condiciones necesarias para el trabajo propiamente constituyente. Eso supone discutir sobre una serie de materias importantes, por ejemplo, en materia de participación ciudadana, de derechos humanos, de establecimiento del reglamento, presupuesto, orgánica interior de la constituyente. Todas ellas son cuestiones que están de alguna manera vinculadas con las discusiones de fondo, pero no inician propiamente tal las discusiones de fondo. Hay una relación ahí que siempre va a ser difícil de entender quizás desde fuera entre el trabajo que hace una comisión provisoria y el trabajo que empezarán a hacer las comisiones permanentes. Ahora, específicamente en materia de derechos humanos, esa es una comisión clave, ciertamente, para el proceso de cambio de ciclo político que estamos viviendo. Y hay muchas discusiones vinculadas al reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos que están asociados a la participación, que están asociados a las estructuras de representación popular, que están asociados a la forma de organización social de la ciudadanía, que tienen que empezar a discutirse prontamente para que puedan recogerse en paralelo a finales de estos 30 días en la comisión, por ejemplo, de participación, en la propuesta de reglamentación de participación, pero también en la propuesta de reglamento. Entonces, no se trata, creo yo, de mirar esta discusión como si fueran estancos separados. Yo creo que hay muchas discusiones, muchas deliberaciones que
se van a cruzar entre comisiones, pero también entre las comisiones provisorias y las comisiones permanentes, y lo que yo creo que deberíamos garantizar como constituyentes es generar las condiciones para que esa deliberación se pueda dar de manera libre y democrática. Cuando bueno, en algunas comisiones, como yo le decía, algunas más celebradas que otras, la de derechos humanos, ¿por qué cree usted que ha sido la que más ha generado diferencias o quizás resistencia con algunos sectores, Jaime? Yo creo que por dos razones. Primero, porque en el sistema constitucional actual hay un desequilibrio, hay un desbalance en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, que se ve tanto en la Constitución y en el catálogo de derechos fundamentales que contempla la Constitución, como en la práctica política y social a partir de las cuales esos derechos fundamentales se ejercen. Por eso, discutir en la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos es una cuestión siempre compleja, especialmente cuando hay tantos grupos sociales que se encuentran en condiciones estructurales de postergación. Pero hay un segundo elemento que es probablemente el más complejo de evaluar durante este gobierno, ¿verdad?, en este periodo, y es que no podemos olvidar que este gobierno ha sido responsable de violaciones masivas a los derechos humanos desde octubre de 2019 en adelante. Y esa es una constatación que ciertamente a los poderes constituidos les va a ser muy difícil procesar. Hay una serie de informes nacionales e internacionales que avalan aquello, y por lo tanto, claro, discutir sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de un gobierno que ha sido acusado de violar esos derechos humanos de manera masiva, siempre va a generar contradicciones entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Y en ese sentido, o en esa materia de derechos humanos, ¿hasta dónde están las atribuciones de la Convención Constituyente? Y le pregunto porque cuando comenzó a conformarse ya se hablaba de los detenidos de la revuelta, y ahí comenzó la discusión, ¿no?, de qué tanto se podía o cuáles eran las atribuciones en cuestión. Claro, por lo pronto esta no es una comisión investigadora de violación a los derechos humanos, eso creo que está claramente establecido en los objetivos de la comisión, y tiene por mandato, entre otros, generar las condiciones que permitan deliberar en torno a una propuesta inclusiva, ¿verdad?, a una propuesta que reconozca todos los derechos fundamentales y todos los derechos humanos en condiciones de igualdad, sobre todo considerando los distintos grupos sociales que se ven de alguna manera reflejados o representados en los distintos grupos de derechos fundamentales. Por eso es importante contemplar cómo es que esas atribuciones están pensadas para el futuro, ¿verdad?, para generar las condiciones que permitan el reconocimiento y protección efectiva de los derechos humanos, y no hacia el pasado, no como una comisión investigadora de violaciones a los derechos humanos, que sin perjuicio que las ha habido, esa es ya materia de los poderes constituidos. Sí, ahora cuando usted salió hace algunos días a pedir la libertad de unos constituyentes que estaban detenidos en su calidad de vicepresidente, fue muy criticado. ¿Usted cuando recibió esas críticas o haría de nuevo un acto similar, salir, suspender lo que se estaba realizando en la convención para ir a buscarlos, ¿no?, a estos constituyentes que habían sido detenidos, Jaime? Yo creo que una autoridad de un órgano colegiado siempre tiene que mostrar preocupación y solidaridad por sus compañeros de trabajo, especialmente cuando están pasando momentos difíciles. En ese momento, en ese video que se filtra en la puerta de la tercera comisaría de Santiago, no teníamos claridad, no teníamos certeza respecto de cuál era el estado de salud de los constituyentes, no sabíamos si habían sido golpeados o no, no sabíamos en qué condiciones estaban. Teníamos antecedentes de que la detención había sido ilegal, tanto en el caso de Alejandra como de Manuel y los compañeros que estaban con ellos y ellas. Se presentó un recurso de amparo en el intertanto mientras nosotros nos trasladamos a la tercera comisaría, recurso de amparo que fue fallado favorablemente y la detención fue declarada ilegal. Entonces había mucha confusión efectivamente en ese momento. Cuando yo llego a la comisaría veo, una vez que entro a los calabozos, ¿verdad?, donde estaban las personas detenidas, veo desplegándose a las distintas instituciones, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es lo que finalmente permite, ¿verdad?, la liberación tanto de Manuel como de Alejandra y de las otras personas que habían sido ilegalmente detenidas. ¿Y cómo recibe las críticas, como autoridad de un órgano Jaime? Colegiado no puede no estar del lado de las personas que están afectadas por estas situaciones. ¿Y esas críticas cómo las recibe después cuando se empezó a enterar de ellas? No, yo creo que por un lado es razonable poner límites, ¿verdad?, a una declaración informal, a una conversación de pasillo que se da entre un funcionario y otro.
Yo evidentemente no solicité formalmente la liberación de nadie, sino que fui a personarme y a constituirme en la comisaría y en el calabozo precisamente para enterarme de la condición en la que estaban, en las condiciones en las cuales habían sido detenidos, y especialmente para preocuparme del estado de salud física y emocional de las dos constituyentes detenidas. Entonces, me parece que es una polémica que surge en el momento, ¿verdad?, de la contingencia, en esa conversación informal entre dos funcionarios del Estado a través de una reja, ¿verdad?, y que no pasó más allá de eso. Bien, Jaime Baza, muchísimas gracias por hablar con CNN Chile. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta pronto. Bien, vamos a hacer un alto en Hoy es Noticia, volvemos a las 7 de la tarde.